Webflow versus WordPress. WordPress versus Webflow. ¿Qué solución usar para crear tu sitio web? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo. Voy a cubrir 6 puntos y uno por uno vamos a ver cuál es el ganador. Si Webflow o WordPress, y luego al final del vídeo veremos una conclusión para ver si podemos vislumbrar algo de luz en este mundo de tinieblas. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así YouTube te podrá enviar una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. Llevo usando WordPress más de una década, tanto para páginas web propias, negocios propios, como para negocios de clientes. Y llevo usando Webflow también un tiempo, menos de una década, porque Webflow no tiene tanto tiempo, pero también un par de años. Y te puedo decir así, de entrada, que no hay una solución perfecta. Es decir, WordPress tiene sus ventajas y sus desventajas, y Webflow tiene también sus ventajas y desventajas. Por tanto, no existe una solución perfecta. De una manera general, lo que sí probablemente existe es la mejor solución para tu negocio. Es decir, lo que tienes que ver es tú con tu negocio qué solución se adapta mejor. Si una solución WordPress o una solución Webflow. Y antes de meternos en la comparativa, tenemos que hablar de filosofía, porque ambas tecnologías son radicalmente distintas. WordPress es una solución de código abierto, es decir, una comunidad, un grupo de voluntarios ha desarrollado el código y mantiene ese código. Por lo tanto, el código en sí es gratuito. Sin embargo, Webflow es una solución SaaS, Software as a Service, es decir, software como servicio. Eso quiere decir que Webflow es una empresa que ha desarrollado una tecnología y yo, si quiero acceder a esa tecnología, pues tengo que pagar una cuota mensual. Otras soluciones SaaS que hay en el mercado pues son Shopify, Wix, Squarespace, etc. Entonces, como veremos, esto tiene sus consecuencias. Que WordPress sea una solución de código abierto tiene implicaciones y que Webflow sea una solución de software como servicio también tiene otras implicaciones. Y de lo primero que hay que hablar es del precio, porque seguro que te interesa cuánto te va a costar cada una de las soluciones. Y como he dicho, WordPress es una solución de código abierto, es decir, el código es libre, es gratuito, lo ha desarrollado una comunidad de voluntarios. Pero eso no quiere decir que tu página web sea gratuita, porque ese código HTML, CSS, JavaScript, no puede estar flotando en el universo. Tiene que estar alojado en algún sitio. Y ese algún sitio se llama servidor. Entonces, el servidor sí es de pago. Por lo tanto, en contra de lo que se dice por ahí en vídeos de YouTube, en foros, en blogs, tener una página en WordPress no es gratis. El código es gratis, pero el servidor no lo es. Yo, por ejemplo, para las webs que gestiono en WordPress, uso un servidor que se llama Web Empresa y el plan mensual más barato que tienen en este momento son 6,5 € al mes. Entonces ese es el precio mínimo que voy a pagar por tener un sitio web en WordPress. Y digo mínimo porque vas a pagar más de eso. ¿Por qué? Pues porque un sitio en WordPress normalmente tienes plugins. Plugins son funcionalidades extra que añades a tu sitio web. Porque cuando instalas WordPress, por defecto te viene con poquita cosa, te viene con lo mínimo. Entonces, ese mínimo normalmente no es suficiente para tener una página web profesional, que se vea bien y con la funcionalidad que necesita tu negocio. Entonces, de media puedes tener algo entre 30 y 50 plugins en tu sitio de WordPress. Y sí, muchos de esos plugins van a ser gratuitos, pero otros van a ser de pago. Y esto es algo que no se piensa. Entonces, tu sitio web creado en WordPress, vas a tener que pagar el servidor y los plugins premium. Entonces ya no estamos solo en 6,5 € al mes. Ya podemos estar en 20, 30, 50 € al mes. Por otro lado, tenemos Webflow, software como servicio. El plan más barato
a día de hoy, si se paga mensualmente, son $15 al mes. Y sí, así de partida, $15 versus los 6,5 del servidor, pues bueno, WordPress es más barato. Pero cuando pones los plugins, enseguida ves que el precio va a subir. Lo bueno con Webflow es que no necesitas plugins, es decir, es que ni existe el concepto. No los necesitas porque Webflow en sí ya es toda la solución, no necesitas más. Y eso yo considero que es una gran ventaja. También es cierto que los planes de Webflow van subiendo de precio, entonces si quieres crear un e-commerce, pues ya no son $15 al mes. Ya empezamos en $42 al mes si pagas mes a mes, o $29 si pagas todo el año junto. Pero ya te digo que en la realidad un sitio web hecho en WordPress puede resultar caro dependiendo de los plugins que uses. Entonces, en cuanto a precio, yo considero que es un empate, ¿vale? Por lo tanto, damos un punto a cada uno. El segundo punto a considerar es SEO, es decir, cómo de buena o de optimizada es cada una de las tecnologías. Y SEO hoy en día es una cuestión de experiencia de usuario. Y sí, también de las metaetiquetas que se usan en la página, del SEO en página, el SEO fuera de página, pero no olvidemos lo esencial, y es que SEO es ante todo una experiencia de usuario. Entonces, esta experiencia de usuario, buena, mala, la puedes proporcionar tanto en Webflow como en WordPress. Si usas WordPress, ten cuidado de usar plantillas que no sean muy pesadas. Por ejemplo, plantillas multiuso como un Divi o un Elementor tienden a ser más lentas que otras plantillas. ¿Por qué? Pues porque ofrecen muchas funcionalidades, pero estas funcionalidades vienen con un precio, y el precio es que tarda más en cargar. Y si tarda más en cargar es mala noticia para la experiencia de usuario. Para la experiencia de usuario y para las métricas web principales, sobre todo el LCP, es decir, cuánto tiempo tarda en cargar el mayor elemento de la página. Por tanto, SEO no es solo una cuestión de utilizar un plugin o de tocar las metaetiquetas, que también, pero es sobre todo qué experiencia de usuario proporciona tu sitio web. Y tanto WordPress como Webflow para sitios web similares, con funcionalidades similares, te ofrecen las mismas posibilidades de posicionar tu sitio web en Google. Por lo tanto, de nuevo, para SEO vamos a dar un empate y un punto a WordPress y otro punto a Webflow. El tercer punto a considerar es la facilidad de uso y el tiempo de desarrollo. Tiempo de desarrollo quiere decir pues cuánto tiempo tardas en crear tu sitio web de cero. Y eso nos lo da la facilidad de uso. Y aquí Webflow es el claro ganador. ¿Por qué? Pues porque no te tienes que preocupar de nada excepto de crear tu sitio web. Sin embargo, cuando tienes un sitio web creado en WordPress, te tienes que preocupar de contratar el servidor, conectar el dominio, seleccionar los plugins que vas a usar, seleccionar la plantilla que vas a usar, ¿vale? Y todo esto lleva tiempo. No solo que lleva tiempo, sino que es más difícil de gestionar, porque tienes que gestionar muchas cosas, no solo desarrollar el sitio web, sino otras cosas paralelas. Pero bueno, digamos que eres muy bueno y muy rápido contratando el servidor, gestionando los dominios, con los plugins, con las plantillas, ¿vale? Entonces, una vez que te vas a poner a diseñar tu página web, tu sitio web, Webflow sigue siendo más fácil de usar, porque es simplemente un editor visual, donde arrastras elementos a tu página web. Y me estás diciendo, ya, pero es que también puedo hacer eso con Divi o Elementor. Y es verdad hasta cierto punto. Con Webflow las opciones son muchísimo mayores. Puedes arrastrar elementos y luego directamente a través de su editor visual puedes modificar el código, es decir, puedes modificar el CSS directamente ahí, pero sin acceder al código, como tienes que hacer en WordPress. En WordPress, si quieres tocar el CSS, pues tienes que picar CSS. Este no es el caso con Webflow. Simplemente lo haces a través de su editor visual. Y puedes perfectamente no tener ni idea de lo que es padding o de lo que son márgenes, y simplemente a través del editor visual pues modificas
los márgenes y el padding de un elemento HTML. Y en WordPress no es el caso. En WordPress debes saber muy bien lo que estás haciendo, porque tienes que codificarlo. Por lo tanto, para desarrollar un sitio web parecido, con funcionalidades parecidas, Webflow es el claro ganador en cuanto a tiempo de desarrollo. Por lo tanto, un punto para Webflow. El punto 4 es la flexibilidad de diseño, y esto está un poco relacionado con el punto anterior. En WordPress estás muy limitado con la plantilla que uses, es decir, tu diseño va a estar en gran medida condicionado por los estilos CSS de la plantilla que hayas elegido. Y si quieres modificar los estilos, pues de nuevo te tienes que meter a cambiar el código CSS. Sin embargo, con Webflow puedes empezar de cero, con una página en blanco, y lo puedes hacer fácilmente. Y sí, en Webflow también puedes empezar con una plantilla, pero puedes empezar de cero y muchas veces es incluso más sencillo. Entonces, la libertad de diseño es total. Es casi como si crearas tu sitio web de cero, pero picando el código, picando el HTML y el CSS. Esto permite que una web creada en Webflow sea muchísimo más interesante visualmente. Primero, porque no te tienes que ceñir a una plantilla. Segundo, como consecuencia de lo primero, tus diseños van a ser mucho más interesantes y únicos, ¿vale? En el momento en que mi diseño está basado en una plantilla y 150.000 otras webs están usando esa plantilla, pues todos nos vamos a parecer un poco. Y sin embargo, en Webflow tienes libertad total. El único límite es tu imaginación. Y eso me ha quedado como un anuncio. Entonces, en cuanto a flexibilidad de diseño, de nuevo, Webflow el claro ganador, así que otro puntito para Webflow. El siguiente punto a considerar es el mantenimiento. El mantenimiento es algo que uno no piensa cuando se pone a crear un sitio web. No piensa en qué sucede una vez que el sitio web está creado y lanzado y el negocio está funcionando. Bueno, lo que sucede es que tienes que mantener el sitio web, tienes que mantenerlo funcionando. Y esto en WordPress puede ser una pesadilla. ¿Por qué? Pues porque el código mismo de WordPress evoluciona y de vez en cuando te aparece ahí en el panel de control, oye, hay una nueva versión de WordPress, así que actualiza tu sitio web. También tienes que mantener actualizados los plugins. Y todo esto puede ser una pesadilla porque sucede, y me ha sucedido, que vas a actualizar el código de WordPress y de repente toda la web se te cae. Es decir, lo que tienes es una página en blanco. Tu sitio web ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque ha habido incompatibilidades entre el nuevo código de WordPress y los plugins que tenías instalados. Y también puede pasar al revés. Es decir, vas a actualizar plugins, incluso vas a instalar algún plugin y de repente hay una incompatibilidad total entre el plugin y el código de WordPress. Entonces, la web de nuevo se te colapsa, desaparece, se te queda en blanco. Entonces, claro, si trabajas con WordPress, sabes cómo hacerlo. Antes de actualizar nada, haces un backup para tener una copia de seguridad. Por si acaso se te cae la web, pues tirar de la copia de seguridad. Y por eso la sensación cada vez que vas a actualizar algo en WordPress, ya sea el código, ya sea un plugin, es rezar. Es decir, virgencita, virgencita, que no pase nada. Y esto no pasa con Webflow. ¿Por qué? Pues porque no hay que actualizar nada. Nada, Webflow se encarga. Yo no tengo que hacer nada. No hay plugins que actualizar, no hay código que actualizar, y si lo hay, por supuesto que lo habrá, se encarga Webflow, que para eso tiene a un ejército de diseñadores, de programadores, que se encargan de eso. Por eso es una solución SaaS, software como servicio, porque yo pago a esta empresa por acceder a su tecnología, pago todos los meses y ellos se ocupan de todo. Mi única tarea como propietario del sitio web es diseñarla, crear el contenido y diseñar el estilo de mi página web. Pero no me tengo que encargar de absolutamente nada más, ni de actualizar códigos, ni plugins, porque para empezar no existen los plugins, ni nada de nada. Entonces, en cuanto a mantenimiento, de nuevo, el clarísimo ganador es Webflow, porque con Webflow el mantenimiento es cero. Entonces, otro punto para Webflow. El siguiente punto a considerar es el soporte. Esto quiere decir que si tengo un problema con mi sitio web, ¿a quién pregunto? Bueno, pues en WordPress a nadie. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque es una solución de código abierto. Puedes preguntar a tu vecino si sabe algo de WordPress,
o puedes buscar en Google, bucear en foros, a ver si alguien te puede ayudar en grupos de Facebook, pero no tienes nada garantizado. Es decir, vas a perder bastante tiempo intentando encontrar una solución y probablemente la encuentres, pero has perdido ese tiempo y probablemente en el camino también algo de salud. Es decir, con WordPress estás un poco ahí expuesto a los elementos, porque aquí no es si vas a tener un problema o no con tu sitio web. Problemas vas a tener fijo. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, Webflow, de nuevo, al ser una solución de software como servicio, tienes a una empresa, Webflow, y esta empresa tiene un equipo de soporte que tú les escribes un email con la pregunta, con la duda, con el problema que tengas y ellos te van a responder. Por lo tanto, no tengo que buscarme la vida en YouTube, en Google, en foros. No. Tengo una empresa, una persona, una dirección de email a la que contactar cuando tengo un problema. Y ellos me van a dar la solución. Por tanto, en este punto, soporte, de nuevo, Webflow el claro ganador, así que otro punto para Webflow. Bueno, y si hacemos resumen de los resultados, vemos que Webflow gana por goleada. ¿Quiere decir esto que WordPress es una cosa del pasado y ya te olvides de él y solo te centres en Webflow? Bueno, pues yo no lo diría así, pero casi. De nuevo, después de más de una década usando WordPress y unos cuantos años usando Webflow, la diferencia es clara. La diferencia en la manera en la que se diseña el sitio web, cómo se mantiene el sitio web, el soporte que obtienes, es decir, la experiencia en general es totalmente distinta. Si vas por WordPress, la experiencia resulta más ardua porque tú básicamente te peleas con todo, tienes que gestionar todo tú, desde servidores a dominios, a plugins, a mantenimiento, a sacarte las castañas del fuego cuando tienes un problema. Y sin embargo, cuando usas Webflow, pues tienes a un equipo de gente detrás y además tienes una herramienta que te permite una flexibilidad de diseño que está a años luz de la que te ofrece WordPress. Y ni siquiera he entrado a hablar de animaciones. Entonces, esto no quiero que te parezca que te estoy vendiendo Webflow, no, nada más lejos de mis intenciones. Simplemente comparto mi experiencia después de años usando ambas soluciones. Hoy en día, mi primera opción para crear sitios web es Webflow. De hecho, si te vas a la web de Tribu Olaf, está hecha en Webflow. Y a los clientes que consigo convencer, les paso de WordPress a Webflow. Pero oye, tú puedes estar muy bien en desacuerdo conmigo y tienes todo el derecho. Pero yo en general veo que para la inmensa mayoría de la gente, para la inmensa mayoría de los emprendedores online, de las pequeñas empresas, autónomos freelance, es decir, nosotros, una solución software como servicio, es decir, una solución SaaS, una solución como Webflow, como Shopify, son mucho más interesantes a largo plazo. Sobre todo porque no existe mantenimiento y existe soporte. Entonces esto da para otro vídeo, comparar Webflow con Shopify. Pero lo vamos a dejar aquí. Entonces, déjame abajo en los comentarios qué te ha parecido, si estás de acuerdo conmigo o en desacuerdo. Y si usas Webflow para tu sitio web, también déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y me quieres ayudar, dale un me gusta porque eso ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Si no te has suscrito aún, pues lo puedes hacer aquí abajo, es gratis. Y para seguir aprendiendo de emprendimiento online y marketing digital, puedes ver estos dos vídeos que aparecen aquí. Venga, hasta la próxima, vikingos.